En el capítulo de hoy descubriremos el fascinante mundo del diseño estructural naval y descubriremos los secretos detrás de los grandes buques, desde los poderosos petroleros hasta los ágiles catamaranes. Nos sumergiremos en la diversidad de las estructuras navales. ¿Qué tipos de esfuerzos soportan estos barcos? ¿Cómo se analizan y diseñan sus estructuras? Descubriremos los programas utilizados para calcular y modelar estas estructuras complejas, así como los diferentes tipos de refuerzos utilizados para garantizar su resistencia. También nos introduciremos en el mundo de los materiales. No te lo pierdas, que empezamos ya. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Hablando de Estructuras, un programa educativo sobre los fundamentos, avances y desafíos en el campo de la ingeniería estructural. Con vosotros, el encargado de guiarnos en este apasionante viaje de conocimiento, Arturo Silva. Muy buenas a todas y a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Arturo Silva, soy doctor en Ingeniería Naval y Oceánica y profesor de Cálculo y Estructuras en la Universidad Politécnica de Madrid. En este podcast quiero que tengamos apasionantes conversaciones didácticas en el mundo de las estructuras, incluso si no tienes conocimientos previos sobre el tema. Exploraremos todas las estructuras existentes y los principios detrás de su diseño, construcción y mantenimiento, subiéndonos a las primeras construcciones prehistóricas y los rascacielos más altos de hoy en día, pasando por puentes colosales, embarcándonos en los buques más grandes y las plataformas offshore más innovadoras del mundo, volando en los aviones Airbus y Boeing, aguantaremos juntos el peso de agua de millones de litros que son capaces de sostener las presas, nos montaremos en los loopings de la montaña rusa más vertiginosa del mundo, aceleraremos en un Fórmula 1, cruzaremos los túneles más largos y muchas cosas más. Todo ello acompañado por expertos y expertas que compartirán sus conocimientos y experiencias. Quédate con nosotros que empezamos ya. De hoy tenemos a Óscar Pérez Díaz, ingeniero naval y responsable del área de diseño de buques en Seaplace y anteriormente responsable de estructuras. Un placer contar hoy con Óscar. Buenas tardes, Óscar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Arturo. Bueno, lo primero, darte las gracias. Me hace especial ilusión tenerte hoy aquí. Y nada, pues vamos a ir haciendo un pequeño resumen, porque esto evidentemente llevaría muchos capítulos, pero bueno, vas a hacer un pequeño resumen sobre los secretos estructurales de los buques. Bueno, unas pequeñas pinceladas. Una pequeña pincelada. Vamos a hablar ahí poco, porque si no al final, como dices, estaríamos mucho tiempo hablando. Eso, ¿no? Es, y tampoco... Entonces, bueno, si te parece, vamos a empezar un poco pues por los tipos de cargas que pueden soportar los buques. ¿Qué tipo de cargas tenemos a bordo? Bueno, pues en principio yo creo que lo principal de las cargas que tenemos en un buque diríamos que serían la estructura longitudinal, ¿no? O sea, la resistencia longitudinal, ¿no?, que tenemos en un buque, que depende mucho de la eslora, está claro. Pero bueno, podríamos diferenciarlo más que cargas por solicitaciones, ¿no? Al final podríamos decir que un buque tiene tres tipos de solicitaciones, digamos, la primaria, que serían las que vendrían de los esfuerzos propios del buque, como un buque viga, ¿no?, en el mar, lo que llamamos comportamiento del buque viga. La secundaria, ¿no?, los esfuerzos secundarios, que vendrían más de la flexión de los elementos, digamos, secundarios, que serían los refuerzos, ¿no?, que llamaríamos sigma 2, o sea, los primeros serían sigma 1, y los terciarios, que serían de la flexión propiamente dicha de la chapa, ¿no? Entonces, yo creo que lo principal en lo que gobierna un buque sería la resistencia longitudinal, principalmente, ¿no?, que es un poco lo que marca la estructura de los buques grandes, ¿no? Los buques pequeños a lo mejor podríamos ir más a resistencias más locales, ¿no?, de presiones de presión, de tanques o cargas locales, ¿no? Pero lo que es lo principal, yo creo que sería eso, la resistencia longitudinal. ¿Y cómo se distribuye por estructura? Aunque, bueno, ya da unas pinceladas primarias, secundaria, terciaria, ¿no? Se va poniendo... un poco, ¿no? No, pero me viene bien porque sí me da fiebre. Sí, no, pues eso, al principio yo creo que se distribuyen un poco por la estructura de forma homogénea lo que sería el buque viga, que sería tratar el buque no como un buque, sino como si fuese una viga, ¿no? Entonces tendría, digamos, lo principal sería la flexión, entonces las cargas correrían como se distribuyen en una viga, ¿no? Digamos, por flexión, por el momento de inercia, pues compresión o tracción,
en función de que estemos en una situación de quebranto o de arrufo, ¿no? Que sería simplemente que la viga se levante por el centro hacia arriba o al contrario, simplemente, ¿no? Cambiarían de signo las tensiones. Lo naval es que tenemos nomenclatura muy rara, arrufo y quebranto, es el modo de flexionar. El modo de flexión. Intentar explicar un poco el modo de flexión, decir, oye, que flecte, digamos, bajando los extremos del barco hacia abajo y la panza, digamos, de alguna manera hacia arriba, pues sería un modo de flexión, y el contrario, que lo único que cambia pues es el sentido de las tensiones, ¿no? Compresión o tracción, ya sea en cubierta o en el fondo. Esta pregunta es una pregunta al aire que evidentemente podemos estar varias horas. ¿Qué tipo de estructuras podemos encontrar? O sea, vamos a empezar a lo largo del buque, ¿qué tipo de estructuras? Aún a riesgo de utilizar nomenclatura muy rara. Bueno, tipos de estructuras. En principio, no sé si te refieres a tipo de estructuras, a cómo está constituida la estructura. Sí, más o menos, aquello de zonas, bueno, barco, ¿no? Sí, zonas, baos, barengas, bueno, baos, ya me he introducido yo, pero vamos a ir poco a poco. Vale. Primero, yo creo que habría que diferenciar un poco el barco por zonas, más que nada por lo que hemos comentado antes de las tensiones, digamos, de las primarias, secundarias y terciarias, ¿no? Entonces, como lo que gobierna principalmente es el buque viga, entonces, como todos sabemos, realmente es una viga especial el buque, ¿no? Porque es una viga que está en equilibrio, no digamos que no está, como normalmente se conocen, que está apoyada o empotrada, o sea, está en equilibrio, ¿no? Digamos que tiene una distribución de cargas y de empujes que hace que el buque realmente esté en equilibrio, porque si no... no flotaría, ¿no? Iría más mal. O se hundiría o volaría, ¿no? Estaríamos en otro campo, ¿verdad? Entonces, habría que diferenciarlo un poco porque, como bien venía introduciendo, las cargas máximas se dan en la zona central, ¿no? Que es donde los momentos flectores pues, son máximos. Entonces, hay que diferenciar un poco las estructuras en el buque, es decir, zona central, lo que sería la eslora cuartos, que llamamos el L cuartos, zona central, zona de proa y zona de popa, ¿no? Donde realmente ahí se gobiernan otros esfuerzos, ya no gobiernan tanto el tipo de estructura por la resistencia longitudinal, ¿no? Porque ahí podríamos tener en proa pues cargas de slamming o los abanicos, y en popa pues slamming también producido por las hélices o por el tipo de popa que tenga el barco, ¿no? Si cortamos el barco por la mitad transversalmente, ¿cómo podría, qué tipo de estructura nos podemos encontrar? Evidentemente depende del buque, tipo de buque sí, pero antes de entrar en los tipos de buque, así haciendo una generalización, ¿qué tipo de estructura podemos encontrar? De forma general, digamos que nosotros lo separamos en dos secciones diferentes, ¿no? Podrías cortar y pillar una zona sencilla que nosotros llamamos, que solo encontrarías lo que sería la sección propia de la viga del buque, que serían chapas y refuerzos. Esos refuerzos que serían longitudinales o no, bueno, en este caso como es transversal sí que serían longitudinales, porque serían los que sean partícipes de lo que sería el buque viga, ¿no? De la sección, de la inercia del buque. Entonces, en esa sección nos encontraríamos lo que realmente está trabajando como buque viga, que sería la chapa, sería la cubierta y lo que hace la envoltura del casco, y todas las cubiertas intermedias que pudiésemos tener que fuesen, o sea, porque para el buque viga habría que, o sea, tú puedes hacer el corte y encontrarte muchas estructuras, pero realmente podrían ser no efectivas en cuanto a buque viga, pero en general lo que nos encontramos sería partícipe, ¿no? Entonces serían chapas y refuerzos principalmente. Esos refuerzos que refuerzan esa chapa pues podrían ser llanta bulbo, Ls o Ts armadas, que es lo que llamaríamos esloras, ¿no? Has hablado de un tema, llanta bulbo, que es un perfil o un refuerzo muy típico naval, que no es fácil encontrarlo en otra industria que sea ajena a la naval. Exacto. ¿Por qué utilizamos llantas con bulbo? O bueno, explica un poco qué es una llanta con bulbo. Una llanta con bulbo, pues bueno, es casi lo que dice la misma palabra. Es una llanta, sería lo que es una llanta, pero digamos que en la parte alta, en la parte que no va soldada a la chapa, tiene como una protuberancia, que es lo que llamamos bulbo, que lo que hace es meter un poquito más de material ahí para que la llanta en sí tenga más módulo resistente. Entonces, tendría más inercia que una llanta simple. Entonces, es una manera óptima de conseguir
un perfil extrusionado que no haya que soldar para armarlo y que tenga más inercia que una llanta propiamente dicha. Y luego, siguiendo un poco con el tipo de estructuras, haciendo ese corte transversalmente por la mitad del buque, si tuviéramos esas cubiertas, tendríamos vigas transversales, ¿no? Que podrían, por ejemplo, claro, las vigas transversales que refuerzan la cubierta. Esos serían los baos. En la cubierta los llamamos baos fuertes. O sea, bao es toda viga que sea transversal, ¿no? Entonces, en un buque de estructura longitudinal, que sí sería lo que nos hubiésemos encontrado, que comentaba antes, de la chapa y los refuerzos, el bao, tendríamos solo baos cada cierto tiempo y bueno, los llamamos baos fuertes porque es más fuerte que un bao normal, ¿no? Digamos. Sí. Entonces, las cubiertas serían baos. En los costados la llamamos bulárcamas, que sería al final es lo mismo, es una viga más fuerte, ¿no? Que reforzaría el costado, y en el doble fondo pues serían barengas. No deja de ser lo mismo, exactamente, simplemente que... Es como un anillo, ¿no? Es un anillo. Sí, es lo que comentaba antes del corte, que pillamos una sección simple y una sección fuerte, ¿no? Si cortamos por la sección simple, lo que nos encontramos, chapas y refuerzos, del tipo que sean, llanta bulbo, LSO, dependería un poco del tipo de buque. Y si cortamos, digamos, esa sección transversal, que estará cada cierto tiempo para ayudar a esos elementos longitudinales para soportar esas cargas locales, pues ese anillo, digamos, es anillo fuerte. Y eso se repite cada X distancia, ¿no? A lo largo de la eslora del buque. Exacto. Y hay dos zonas así un poco más diferentes, que son el pique de proa, es decir, la zona de delante, la zona de proa del buque, y la zona de atrás, la zona de popa. Exacto. ¿Por qué esa diferencia entre la zona central? Por ejemplo, antes has hablado de L cuartos, y ¿por qué esa diferencia? Aunque ya lo has mencionado que era por el momento flector. Exacto. En los extremos, digamos que los momentos flectores ya empiezan a reducirse, y también tenemos otra característica típica de los barcos en los extremos, ¿no? Que es que se afinan, ¿no? Digamos, en la zona central del barco, que tenga más o menos forma, pues será más o menos una sección más o menos rectangular, que aunque tenga forma por la parte de abajo con los pantoques y sea redondeada porque tenga sus formas hidrodinámicas. En los extremos ya de proa, ya te vas yendo hacia los extremos de proa, los extremos de popa, las formas empiezan a ser mucho más pronunciadas. Nos encontramos con finos, con los bulbos de proa cuando estamos en proa, en popa cuando tenemos los bulbos de popa o ya la salida de los ejes, con lo cual las soluciones estructurales son otras. Entonces nos aprovechamos de que realmente digamos que las solicitaciones transversales no suelen ser muy grandes, y las longitudinales ya prácticamente son cero, digamos que los momentos flectores son cero, entonces se cambia la estructura y suele ser ya una estructura, digamos, transversal. Ya no es necesario. Ahí ya si hiciésemos un corte transversal por esa zona, no nos encontraríamos con los elementos que hemos hablado antes de la llanta bulbo, los elementos longitudinales. Puede que todavía en las cubiertas, en las zonas altas, pues tengamos alguna eslora o algo más local, pero digamos que ahí se ha cambiado la forma de reforzar un poco esas zonas, ¿no? Llamaríamos lo que sería en esa zona el reforzado de estructura transversal. Y luego dos cosas antes de entrar en una pequeña lista de buques. Si miramos esa estructura transversal y vemos esos elementos transversales, ese bao, bulárcamas y barengas, que son elementos transversales, y vemos los reforzados secundarios yendo de proa a popa, vemos que hay que hacer unos agujeros o pasos que llamamos a esos elementos primarios, que bueno, es una estructura como muy particular que ocurre en muchas industrias, evidentemente, porque cuando haces pasar un reforzado por otro tienes que hacer una abertura que también se tiene en cuenta, ¿no? a la hora de dimensionarlo. Claro, por supuesto. Eso suele ser más relacionado los pasos que comentas en las zonas de acomodación, porque bueno, al final los estructureros queremos hacer la estructura, pero hay que meter más cosas dentro, ¿no? Del barco. Entonces, digamos que en la acomodación las alturas son más restringidas, entonces esos baos, por ejemplo, pues hay que hacer agujeros ya no solo por aligerar, sino porque al final hay que pasar canaletas por esos puntos, entonces hay que prever esas aberturas. Y esas aberturas pues hay que también tenerlas en cuenta en la resistencia del propio bao, ya sean los baos en las partes altas o en las propias barengas, que en ese caso las aberturas son más por aligerar estructura, ¿no? Por no decir que podamos ahorrar peso, ¿no? Que es importante, y para dejar paso también en los dobles fondos de que puedan ser transitables, que aunque realmente sean tanques, pues cuando se está construyendo o cuando hay que hacer inspecciones, pues
tienen que estar personas a poder moverse por esos espacios confinados, ¿no? Para poder hacer las revisiones pertinentes. Uh-huh. Y luego hay un elemento estructural que me parece interesante, simplemente por mencionarlo, que es el de la cartela, ¿no? Que es una cartela, es un elemento longitudinal, transversal, sí. ¿Para qué se utiliza? ¿Cómo podrías explicar lo que es una cartela? Bueno, las cartelas, realmente las cartelas se podrían usar tanto como para refuerzos principales uh-huh. o como para refuerzos secundarios, ¿no? Las cartelas lo que marcan un poco es, tienen varias funciones, ¿no? Pero una principal es reforzar los nudos de las uniones de las vigas. En la construcción naval, las estructuras no es igual que en las civiles, donde las cartelas, pues yo creo que se ven bastante poco, sí. Pero las uniones suelen ser más directas, entonces hay que mantener esas continuidades, entonces esos nudos se estudian de otra manera. Aquí se pretende, en una viga, por ejemplo, una T que lleva un ala, pues lo normal es retranquearla, que es, digamos, no soldarla al final y despuntarla. Entonces, esa pérdida de ala lo que provoca es una pérdida de módulo en la unión. Uh-huh. Digamos que en la zona central tendríamos lo que sería la T, digamos, su alma con su ala y con su chapa asociada que produce que tenga una inercia útil, pero cuando llegamos al extremo, para evitar tener que estar soldando todo, lo que se hace es una solución muy más sencilla, que es poner una cartela, ¿no? Que es suplementar ese alma en la unión para que tengamos una inercia equivalente y podamos seguir soportando pues las cargas que tenga esa viga en esa estructura en concreto, ¿no? Uh-huh. Y si hacemos otra vez ese corte transversal, nos encontramos también, hemos hablado de los elementos primarios transversales, el bao, las bularcamas y la barenga, uh-huh. Y si nos fijamos en los elementos primarios longitudinales, ¿qué tipo de estructuras podemos encontrar? Pues principalmente la forma es la misma, pero digamos que los elementos longitudinales primarios pasamos a llamarlos esloras, que sería exactamente igual que un bao transversal, pero longitudinalmente. En el forro, en vez de las bularcamas, tendríamos lo que llamamos palmejares, que no dejan de ser también otro un elemento longitudinal, pero de mayor entidad. Y en el fondo, pues serían las bagras. En vez de las barengas, pues las bagras, ¿no? Los dobles fondos. Uh-huh. Pero no dejan de ser exactamente lo mismo. Sí. Simplemente lo llamamos de otra manera, pero es una cuestión de cómo se mide, ¿no? Es transversal longitudinal, pero con referencia al barco. Pero si lo miras al revés, exactamente lo transversal sería longitudinal y lo longitudinal sería transversal. Uh-huh. Y luego hay un tipo de estructura muy característica que todo el mundo que ve un barco, depende de qué barco, evidentemente, pero cuando vemos los grandes buques, vemos ahí una superestructura. Esa superestructura también se diseña, también se dimensiona. ¿Qué particularidades tiene una superestructura? Ya imagino que depende del buque, pero en líneas generales, ¿qué es una superestructura y cómo se puede tener en cuenta la resistencia del buque, si es que contribuye? Bueno, es interesante la pregunta que haces porque depende mucho del tipo de buque. Claro. Esas superestructuras a veces, si son como en los barcos que estamos, a lo mejor que la gente que nos escucha pueda estar pensando que son pequeñas casas, ¿no? Sí. O pequeños bloques, ¿no? Que se ponen a popa o a proa, eso realmente no participan. Digamos que es completamente diferente de lo que sería de la resistencia propia del barco. Tiene su propia estructura y tiene que soportar sus propias cargas, ¿no? Porque al final es una zona donde va a alojar la habilitación, donde va a estar la tripulación, donde está el puente, pues tiene que soportar las cargas propias como si fuese un edificio normal de viviendas, quitando que te pueda tener más carga porque tenemos aceleraciones. No deja estar en un barco que se mueve, ¿no? Entonces, sí. Todo coge un poco más de entidad. Luego tenemos otras superestructuras, digamos, en otros tipos de buques que puedan ser, pues a lo mejor como un ropas o un rorro, donde realmente a partir de cierta cubierta que es la resistente, aparecen todas una superestructura. Nosotros seguimos viendo, el que lo vea sigue viendo el barco como que es muy grande, es muy alto, pero la parte alta deja de ser eficiente, pero hay que tener cuidado porque trabaja un poco y no trabaja. Entonces esa parte hay que estudiarla con mucho cuidado porque hay que ver qué parte está, digamos, participando de la estructura longitudinal y qué parte no. Y realmente cómo se transmiten esas cargas, ¿no? Tiene que subir un poco las cortantes, ¿no? Al final están llenas de ventanas, no sube la cortante, pero luego sube por alguna parte. Entonces hay que tener mucho cuidado de decir si queremos que participe o queremos que no. Entonces el diseñador ahí tiene que saber muy bien cómo está funcionando, ¿no? Esa estructura.
Bueno, pues vamos a empezar un recorrido breve por los distintos tipos de buques. Esto, pues, una vez más, podría ser infinito, pero bueno, vamos a dar unas pinceladas. Vamos a empezar por un petrolero. ¿Qué es un petrolero y qué tipo de estructura tiene? Bueno, pues un petrolero, bueno, yo creo que es un buque bastante conocido por todo el mundo. Al final es una especie, es un tanquero, es un tanque, es una caja donde toda la zona central de Cántara pues se usa para llevar petróleo, ¿no? Como bien dice su nombre. Entonces, es una cualidad, estos barcos tienen una cualidad de que realmente digamos que la gran mayoría de la eslora es prácticamente igual. Entonces, al final, lo que llamamos un poco zona central del L4, pues lo único se repite prácticamente hasta los elementos que estén más a proa y más a popa. Entonces, estos barcos tienen una cualidad, digamos, una especialidad estructural en que realmente suelen ser con muchas loras, suelen ser muy largos. Entonces, hay que estudiar muy a fondo pues esas condiciones de montoflectores que puedan solicitar. Pero son barcos en los que la estructura es muy continua. O sea, no hay mucho cambio, digamos, desde prácticamente una vez que sales de cámara de máquinas puedes tener 200 metros donde la estructura es prácticamente la misma, repetitiva, hasta el pique de proa. Un bull carrier, un granelero, ¿qué es? Bueno, pues es muy parecido a un petrolero en cuanto a que tiene las bodegas igual, pero en vez de llevar carga líquida, en este caso, pues lleva carga sólida, ¿no? Al igual que el petrolero, hay que estudiar muy bien la distribución de cargas, ¿no? En las bodegas. En el caso del bull carrier, hay que estudiarlo con un poquito más de cuidado, ¿no? Porque ya puedes tener situaciones de carga mucho más pesadas en bodegas SIS o bodegas, alternar la carga en las bodegas, y esos efectos longitudinales pues también tienes que tenerlos en cuenta. Pero al final el cálculo de estructura suele ser muy parecido. La peculiaridad de los bull carriers es que en la zona de las cántaras, digamos que suelen ser de estructura transversal para aumentar un poco la zona de la propia carga, ¿no? Y los petroleros pues normalmente suelen ser totalmente longitudinales, aparte que suelen ir con doble casco y con doble fondo. Los portacontenedores. Bueno, los portacontenedores, como todos saben, pues es lo mismo con muchas bodegas para llevar contenedores. El portacontenedor tiene una cualidad importante, es que igual que en los otros barcos hemos centrado, digamos, el diseño de las solicitaciones de las cargas son de resistencia longitudinal, sería el momento flector vertical. En los portacontenedores aparece el momento flector horizontal, puede tener también influencia en el diseño, y el momento torsor, ya que digamos que al igual que los otros son cajas, aunque el bull carrier también tiene un pequeño ahí, tiene unas zonas de aberturas bastante grandes de escotillas, pero más o menos un poco más pequeñas que lo que tendría un portacontenedor, que prácticamente es una U completa, con lo cual el estudio de las estructuras tiene mucha influencia en lo que sería el momento torsor, ¿no? Que se produce por el efecto de las olas oblicuas, ¿no? Por ejemplo, que pueda tener. Es muy característico en los portacontenedores tener troncos laterales de torsión, porque al final, si ves la sección transversal, pues tienes que jugar con las celdas para contrarrestar un poco los efectos de la torsión, ¿no? Porque digamos que pierdes el efecto de la cubierta resistente, ¿no? Cuando está completamente abierto, es una cualidad muy, muy curiosa de los portacontenedores. Un atunero. Un atunero. Bueno, los atuneros suelen ser muy, muy finos y tienen una cualidad importante que, sobre todo, porque muy característica, que tienen digamos, un palo vertical, ¿no? Desde que tienen que mirar para las operaciones del atún. Y que tiene mucha forma, entonces realmente hay que jugar muy bien con las estructuras, porque ya no puedes jugar tanto con una estructura longitudinal transversal. Al ser muy finos y tener zonas muy, muy pronunciadas, pues digamos que tienen estructuras un poco ad hoc, ¿no? Muy transversal y un poco más complicado en ese aspecto. Un remolcador. Un remolcador. Bueno, remolcadores depende de remolcadores. Claro. Remolcadores, pues tener remolcadores pequeños o remolcadores bastante grandes, ¿no? Un remolcador pequeño, en principio, no suele ser demasiado complicado estructuralmente hablando, digamos, en que tiene muchas formas. Las únicas solicitaciones que tienes que tener en cuenta, pues,
suelen ser más reforzados locales por el tiro que tengas o si tienes que empujar, de reforzar un poco las zonas donde vayas a empujar con el remolcador. No suelen tener así unas consideraciones muy diferentes a otro tipo de barco relativamente pequeño, digamos. Un catamarán. Bueno, un catamarán no dejan de ser dos cascos unidos, ¿no? Entonces, bueno, en el catamarán lo importante depende siempre, como todo en los barcos, el tamaño que tengamos, ¿no? Pero bueno, la parte más importante en los catamaranes estructurales es tener en cuenta las cubiertas, la parte de unión de los dos cascos, ¿no? Que digamos, en este caso sería el efecto transversal, ¿no? De los movimientos, de los efectos de los empujes, de las diferencias de empujes en un casco y en otro, ¿no? Que digamos que la cubierta es la que tiene que mantener el casco todo unido, ¿no? Y al final suele ser una cubierta que no tiene entidad de viga, o sea, suele ser bastante esbelta. Entonces, digamos que esa sería la cualidad más importante, ¿no? También sería un perfil abierto, ¿no? También, es un perfil abierto, sí. Al final la cubierta, ese sería el punto, ¿no? Es ver un poco el tipo de buque. Cuando son catamaranes más grandes, la parte que une transversalmente pues ya tiene más niveles, ¿no? Si vamos a un ferry catamarán, a un Ropax o algo de ese estilo, pues tiene más entidad, pero digamos que estaría un poco más centrado en ese punto, ¿no? Una particularidad que sería un trimarán. Un trimarán, bueno, eso ya es un barco un poco peculiar, ¿no? Entiendo que cogería un poco el cuerpo central, es el del barco normal y digamos como si tuviese dos catamaranes, una a cada lado, ¿no? Pero bueno, es un poco, dependería mucho de qué tipo de qué trimarán estemos hablando, ¿no? De qué eslora, si es pequeño, para ver un poco esas peculiaridades, ¿no? Ya has hablado de él, un ferry Ropax. Bueno, en ese, lo que habíamos como comentado, una de las peculiaridades de esos barcos es la superestructura, ¿no? Digamos que pueda parecer que es efectiva, y otra peculiaridad es que también estos barcos suelen ser muy rápidos, entonces suelen ser muy finos. Entonces, una peculiaridad importante de estos barcos es que suelen tener estructura mixta, ¿no? Estructura mixta es cuando hablamos de que tengan estructura longitudinal o estructura transversal. Entonces, estos suelen ser por debajo de la cubierta de rodada, suelen tener una parte transversal por las formas que tienen, o sea, el reforzado transversal, y el resto de cubiertas, por ser todo bastante más recto, suele ser reforzado longitudinal. Entonces hay que jugar un poco en esa sección transversal en el buque viga en función del tamaño de ver cómo está trabajando todo el conjunto, ¿no? Una peculiaridad importante que tenemos, que no hemos hablado, ¿no? De por qué un reforzado es longitudinal o transversal. Principalmente es un poco por las tensiones que hablamos al principio del buque viga, ¿no? Si es longitudinal es porque vamos a tener unas tensiones altas, digamos, por la estabilidad estructural, ¿no? Por lo que llamamos el pandeo, ¿no? Si es transversal, pues tiene menos resistencia al pandeo. Entonces, hay que jugar muy bien en buques pequeños que sean reforzados transversales, o si es un buque grande, si tenemos zonas transversales, pues hay que jugar muy bien con las tensiones, en qué momento estamos y tenemos tensiones de compresión, ¿no? Has mencionado un concepto que creo que es una de las claves de este tipo de buques, que es la cubierta rodada, ¿no? ¿Qué es eso de cubierta rodada? Bueno, la cubierta rodada es, como el mismo nombre dice, la cubierta por la que van a andar los coches, ¿no? Los coches, los camiones o cualquier tipo de carga que se mueva de forma rodada, ¿no? Es decir, pues tenemos luego mazis o hay otros elementos de ruedas para llevar cargas más grandes que también se mueven con elementos rodados, ¿no? Entonces, esas cubiertas rodadas hay que tenerlas en cuenta para reforzarlas también por carga de rueda, ¿no? Que eso sí hay que jugar bastante con las chapas, con áreas de huellas y con pesos de ejes. Entonces, son buques bastante peculiares en ese aspecto a la hora de hacer ese cálculo, ¿no? En ese tipo de buques, en otros también, pero no es tan común encontrarlo, tenemos un tipo de estructura que es interesante, ¿no? Que son los puntales, que no hemos hablado antes. ¿Qué es un puntal y para qué lo queremos? Vale, pues los puntales es una manera de intentar transmitir las cargas dejando espacio dentro. Al final, lo que hablábamos un poco es
que en los barcos al final hay que hacer la estructura, pero luego hay que meter cosas dentro, ¿no? Claro. Los puntales en este tipo de barcos, normalmente, bueno, en las zonas de carga rodada normalmente suelen ir sin puntales. Se intenta diseñar que pueda ser lo más diáfana posible para que puedan moverse los coches o los camiones y poder estibarlos en posición y que no moleste, ¿no? Pero los puntales suelen ser muy, muy usados, bueno, en muchas zonas del barco, ¿no? Pero suelen ser para cuando tenemos mucho span o el span entiendo que no hace falta explicar lo que es la longitud, digamos, que tenemos de las vigas. Entonces se usa mucho para intentar acortar ese span y poder repartir cargas y poder trabajar a puntos más fuertes. Bueno, hemos hecho un pequeño repaso, han quedado algunos pero bueno, creo que hemos hecho los más conocidos. Cuando diseñas la estructura de un barco, digamos que existen distintos tipos de planos estructurales. ¿Qué planos estructurales serían los más importantes? Bueno, yo creo que el más importante es la cuaderna maestra, ¿no? Que además suele ser el más conocido, ¿no? Sí. La cuaderna maestra es un plano que es único de una sección donde se muestran, digamos, la sección simple que hablábamos al principio, la sección fuerte, digamos, la sección transversal fuerte, que suele ser solo un plano seccional único. Si estamos en una condición de un buque tipo petrolero, un buque grande, ¿no? Cuando estamos en barcos más pequeños, al final con una sola sección no es decir en la estructura, tienes que definir, digamos, secciones transversales de la zona central, digamos. Pero la cuaderna maestra es la que marca un poco cuál es la sección de esa viga con la que vamos a calcular el buque viga, ¿no? Es la que marca esos escantillones y define esa sección. Ese sería el plano más principal. Pero luego, por supuesto, pues hay muchos más planos. O sea, tenemos las cubiertas, tenemos el desarrollo del forro, llamamos desarrollo por la expansión, es un desarrollo solo en una dirección. Las estructuras, las secciones longitudinales y luego ya tenemos más secciones, digamos que teníamos la maestra, que es la parte central, pero hay que definir los cuerpos de proa y los cuerpos de popa para dejar definida completamente la estructura del barco. Como ir dando cortes en distintos planos para definir esa... No deja de ser más que secciones diferentes en zonas diferentes donde realmente la estructura va cambiando para que quede completamente definida la estructura completa del barco. Bueno, hemos estado mencionándolo todo el rato, pero básicamente, ¿qué diferencia hay entre resistencia longitudinal y resistencia transversal? El propio nombre yo creo que ya lo indica, pero bueno, sí. ¿Cómo podemos diferenciar esa resistencia? Yo creo que la principal diferencia es que la longitudinal suele ser la más importante. La transversal, en algún caso, en alguna estructura, la resistencia global, me refiero, ¿no? Luego, localmente puede ser de otro tipo, pero longitudinalmente en un barco la longitudinal es la más importante porque al final se basa en el cuadrado de la eslora. En la manga pues sería de cuadrado de la manga, pero como la eslora suele ser de un orden mayor que el de la manga, pues tenemos cargas mucho mayores. Entonces la principal diferencia sería esa, en que realmente resistencia transversal en los barcos, pues realmente no, en la gran mayoría no suele ser importante, porque transversalmente pues serían muchísimo más rígidos que longitudinalmente. Puede haber algún caso en un dique flotante o en un catamarán, en la que digamos que transversalmente pues estén mermados estructuralmente por el propio diseño del buque, no por otra cosa, porque simplemente el buque en esa dirección, pues por las condiciones del diseño, pues no pueden ser tan resistentes. Entonces, en ese caso, pues habría que analizarlo, ¿no? Pero normalmente la longitudinal es la que gobierna, ¿no?, el diseño estructural de los barcos. Y luego tenemos dos palabrejas que utilizamos los navales, que es el peso muerto y el peso en rosca. Te voy a pedir que nos digas qué es eso y, bueno, cómo influye a esa resistencia, claro. Sí, no, es importante. O sea, el peso en rosca es, digamos que hay una manera fácil de decir, es decir, si pudiésemos coger el barco y sacarlo del agua y le diésemos la vuelta, todo lo que no se cae sería el peso en rosca. Incluso el agua o el líquido que quede en las tuberías, como eso no se cae,
O sea, si yo lo muevo todo lo que se quede en el barco, eso es el peso en rosca, digamos. Eso es pues la estructura, los aislamientos, los motores, todo lo que esté enganchado, el peso propio del barco. Y el peso muerto, pues, es el resto de... Todo lo que se cae. Todo lo que se cae, en este caso, exactamente, todo lo que cae. Entonces, la distribución, como bien decías, o sea, hemos centrado siempre todo el rato hablando de la estructura de la resistencia longitudinal, perdona. Y entonces, ¿qué gobierna la resistencia longitudinal? Esos momentos flectores que se producen, quitando las olas, ¿no? Que tenemos el momento flector en aguas tranquilas y el momento flector en olas. El momento flector en olas es más fácil de verlo porque es por la diferencia de empuje por la forma de la ola. Pero en aguas tranquilas, alguien podría pensar, joder, ¿y por qué esto se está flectando, ¿no? Pues es por la distribución de ese peso en rosca y ese peso muerto, que se distribuye, digamos, empujando el barco hacia abajo, y luego tenemos el empuje que contrarresta. Está claro que la suma es igual. O sea, la resultante es la misma, pero la distribución, digamos que no, porque los extremos, los empujes por los finos, pues son más pequeños. Y en el centro, pues el empuje es mayor. Y sin embargo, el peso por el centro puede ser mayor o no. Pero si tenemos superestructuras o, digamos, como sea el tipo de buque, pues tenemos otros pesos en otras zonas. Entonces, digamos que la distribución es la que hace que tengamos o que aparezcan esos momentos flectores. Luego hay distintas fases. Esto a la hora de diseñar, desde que a ti te cae un proyecto y tienes un folio en blanco, una pantalla con el AutoCAD o el Rhinoceros prácticamente empezando. ¿Cuántas fases hay desde que empiezas? Hay unos requerimientos de proyecto, evidentemente, ¿no? Que son con lo que se empiezan a trabajar, pero bueno, ¿cuántas fases puede haber? Bueno, yo creo que la primera es el encaje, ¿no? Lo primero estructuralmente es encontrar una solución estructural. Es decir, oye, ¿qué solución estructural va a tener ese buque y que encaje con la finalidad del proyecto del buque en sí, ¿no? Es decir, si es un petrolero, pues hay buques que es más sencillo, ¿no? Encontrar qué solución estructural por la que vamos a optar, ¿no? Es decir, oye, este va a ser la zona central, será longitudinal, en los extremos va a ser transversal. Primero es encajarlo antes de empezar a diseñar nada, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo lo voy a resolver estructuralmente? Y luego, una vez que tienes decidido cómo se va a resolver, aunque luego haya que cambiar cosas, pues porque luego los proyectos van evolucionando, luego ciertas zonas con ciertos equipos, pues sabes que a lo mejor no van a encajar y hay que cambiar. Una vez que está decidido, lo que hay que hacer es empezar a calcularlo. Pues primero empezar pues la estructura de la resistencia longitudinal, luego hay que empezar a ver los cálculos o las resistencias locales por equipos, por tanques, las presiones de diseño de tanques, de hidrostáticas, todos los equipos que tengamos en proa de cadenas, de molinetes. Ese sería un poco el proceso y por supuesto se empieza también de la zona central hacia los extremos. Se empieza primero diseñando, porque es lo que define un poco el buque viga, ¿no? Es decir, oye, la zona central, que es la que va a gobernar un poco, si es el caso, podría ser no el caso, que no fuese un buque gobernado por la resistencia longitudinal, pero se empezaría de la zona central y luego pues, se termina diseñando pues los pickers, ¿no? De proa y de popa, ya con las cargas que se tengan pues en el abanico de proa, por el slamming, o ya son cargas más locales. Pero en principio el proceso yo creo que sería un poco a grandes rasgos ese. Antes he mencionado un tema que me parece fundamental para las estructuras navales, que es el tener en cuenta las aceleraciones, ¿no? Para según qué estructura. Y esas aceleraciones, además, van cambiando, no son constantes a lo largo de la eslora. ¿Cómo se tienen en cuenta esas aceleraciones para dimensionar la estructura? Las aceleraciones, una vez que se obtienen en función del tipo de buque, pueden ser reglamentarias, porque ya tengamos sociedad de clasificación del típico de buques que ya están bastante trabajados, ¿no? Que se repiten, o porque realmente se haga un estudio de comportamiento en la mar, digamos, en la zona donde va a actuar. Esas aceleraciones afectan en tanto en cuanto a que si tenemos pesos o fuerzas o equipos o algún elemento que tengamos que
que reforzar localmente en alguna zona, pues esas aceleraciones implican en que realmente esos esfuerzos se ven magnificados por esas aceleraciones, ¿no? Si tenemos aceleraciones Z, pues aparte de la gravedad, pues aumentaría, pero ya no solo la gravedad porque tenemos el Z, sino porque las direcciones en X y en Y, no es porque tengamos solo esos efectos laterales, transversales o longitudinales, sino que incluso eso produce momentos. Entonces, en función del tipo de estructuras, pues puede hacer que se produzcan pares de vuelco o esfuerzos o sobreesfuerzos en algunos elementos que se tengan que tener en cuenta, como pueden ser contenedores, o si queremos apilar unos contenedores en una zona, pues hay que tener en cuenta dónde se van a poner esas aceleraciones, porque realmente esa pata en una de las esquinas, pues no solo se va a ver incrementado por la aceleración vertical, sino que el par de vuelco que se produce por las aceleraciones horizontales y transversales hacen que otros puntos se tengan que tener en cuenta, porque podrían llegar a duplicar o a multiplicar por un factor bastante alto, 2,5 veces lo que sería dividir la carga del contenedor entre 4, ¿no? Si fuesen 4 puntos. Entonces es una cosa que hay que tener muy, muy presente. Y luego me gustaría preguntarte, con tu dilatada experiencia, ¿cuál es la estructura más difícil o la que te ha supuesto a la que te hayas enfrentado, que hayas dicho, joder, pues esta estructura hay que tenerle un especial cuidado porque bueno, al final es complicado? Bueno, una que recuerdes tú que digas. No sé, tengo que... O varias, a lo mejor puede ser varias. Tengo que rebuscar un poco. O sea, a mí yo creo que lo más complicado en las estructuras, por supuesto calcularlo tiene su complicación, pero es encontrar la solución estructural, porque hay veces que la solución estructural no es tan trivial para cosas locales. Para la estructura principal del buque suele ser más sencillo encajarlo. Una vez que tienes las solicitaciones y ya tenemos un poco la forma del barco, es fácil, pero encontrar una solución, te podría decir, podría ser una que me complicó bastante, era de una parte de un barco, era bastante, si lo miras es bastante sencillo, pero me costó, digamos, encontrar una solución estructural, ¿no? Sí, claro. Pero vamos, era un buque, un ganging de charnela, que realmente iba a montar encima llevan unas excavadoras algunas, entonces había que montar encima una plataforma corredera que soportase esa excavadora. Entonces, a primera vista parece sencillo, pero claro, tendría que ser... Bueno, me parece sencillo. Bueno, pues es estático, pero claro, al ser de charnela el ganging, entonces digamos que la plataforma se tenía que ser variable en sí misma. Entonces tenía que poder moverse, soportar las cargas de la excavadora, las aceleraciones y además ser telescópica. Entonces fue bastante complicado. Fue bastante complicado encontrar la solución y luego evaluarlo y que todo funcionase. Entonces, digamos en que no parece mucho porque realmente luego una vez que se diseña es una estructura pequeña, pero al final estas cosas pequeñas puede que sean casi más complicadas que un petrolero de 200 metros. Sí. Eso es difícil verlo, pero es verdad, hay muchas veces que el otro es más sencillo al final. Sí. Más sencillo. Bueno, pues hemos visto un poco los diferentes aspectos estructurales de los buques. Hemos visto los tipos de cargas y cómo se distribuyen. Hemos visto los distintos tipos de estructuras y cortáramos transversalmente los buques, pues bueno, qué tipo de estructura nos podríamos encontrar, transversal, longitudinal, primaria, secundaria, terciaria. Hemos hecho un recorrido por los principales buques, evidentemente hay muchos más, pero bueno, los iremos desgranando en futuros capítulos. Y bueno, pues hemos visto cómo se representa básicamente esa estructura en los planos estructurales que utilizamos y como el más importante pues es aquel de la cuadernada maestra. Hemos visto la diferencia entre resistencia longitudinal y transversal y cómo influye en esa resistencia la distribución del peso muerto y el peso en rosca, aquello que has dicho de como si cogiéramos el buque y le diéramos la vuelta. Hemos visto un poco pues las distintas fases que llevan ese diseño de la estructura y bueno, pues un poco las estructuras más difíciles a las que te has enfrentado. Nada más por mi parte, pues nada, me ha gustado mucho tenerte aquí. Simplemente darte las gracias por tu tiempo. Creo que ha sido
muy, muy, muy enriquecedor y creo que los que nos están escuchando así lo verán. Y nada más, no sé si quieres comentar algo más. Bueno, pues nada, lo principal es gracias a ti por acordarte de mí para esta charla y ha sido muy, muy entretenido. Pues nada, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. El podcast que estás escuchando se llama Hablando de Estructuras. Te invito a que te suscribas en Spotify, donde estarás al día de antiguos y futuros capítulos. También te invito a que me sigas en Instagram con el nombre de Ingesofía, donde complemento estos conceptos que acabas de escuchar con descripción gráfica detallada también en YouTube. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo.